Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Brotes de Ciencia. Arrancamos hoy con una nueva entrega de nuestra sección de taza y tesis y esta vez vamos a hablar sobre la vulnerabilidad, quizás un poco conocida, del plátano ante determinados estreses bióticos o abióticos que pueden suponer un riesgo a la seguridad alimentaria. Y para ello contamos con Javier López, miembro de Brotes de Ciencia, que nos va a traer una revisión acerca de lo que se conoce actualmente sobre el tema y vamos a comentarlo un poco porque creo que es muy interesante, sobre todo dada la importancia del plátano en la alimentación. Efectivamente, Eric, se nos olvida lo importante que es el plátano. Estábamos viendo en las fuentes que el plátano es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial, el cuarto o el quinto. Sí, de hecho creo que era el cuarto detrás de trigo, arroz y maíz. Sí, o sea, para hacernos la idea de lo importante que es el plátano. Nosotros pues lo comemos como una fruta así tropical chula, pero hay comunidades que dependen verdaderamente de este plátano, que es una fruta, como veremos en este episodio, cuyo suministro no está para nada asegurado. Hablemos, si te parece, de los orígenes del plátano. ¿De dónde crees que surge el plátano? Pues bueno, a mí me parece que surge de Asia, pero quizás va a trucar. No, efectivamente surge de Asia, aunque a los demás nos suele venir a la cabeza que surge de América. Pero no, es una de esas frutas que llegó al revés. Primero surge en Asia, luego se pasa a África y luego finalmente, cuando se descubre América, pues el plátano llega ahí. Eso es un poco como el tema de la caña de azúcar, ¿no? Sí, que también pensamos así, no sé qué, Caribe, pero resulta que tampoco. Bueno, pues este plátano que surge en Asia es en realidad un híbrido de varias plantas del género Musa. No todos son comestibles, el que tenemos nosotros por suerte sí, y además por suerte es partenocárpico. Es decir, que no hace falta que haya una fecundación. Es más, las flores pueden ser perfectamente estériles y seguirá produciendo fruto. ¿Has visto alguna vez una semilla de plátano? No. ¿A que no? Pues te digo yo, te la has comido. Dentro del plátano, si lo cortas de manera transversal, o si le pegas un bocado, y no estamos en el laboratorio, verás unos pequeños puntitos negros. Sí. Eso es todo lo que queda de la semilla. O sea que es verdaderamente una fruta que es bastante cómoda de comer. Claro. En Asia, esta fruta ha coevolucionado con los patógenos. Esto tiene que ver con la seguridad alimentaria. En el resto de los continentes, no. Y ahora, en un mundo globalizado, en el que cultivamos plátano en todas partes, y de hecho, de donde más se exporta es de Sudamérica, por eso lo más común es pensar que el plátano viene de ahí, pues resulta que esta especie asiática de repente se encuentra con un montón de nuevos patógenos. Esto le pasa al plátano, pero también le pasa a otras muchas especies que cultivamos fuera de donde en realidad ha evolucionado. Ahora bien, vamos a hablar de su patógeno estrella. El patógeno estrella tiene el nombre común, bueno, el nombre no común, Fusarium oxysporum forma specialis cubense, o abreviado FOC, FOC, Fusarium oxysporum cubense. Este patógeno causa la enfermedad de Panamá, que a lo mejor a nosotros no nos suena, pero a lo mejor a nuestros abuelos puede que sí. ¿Y por qué les suena? Pues porque esta enfermedad ya diezmó la producción del anterior cultivar al que usamos ahora. El anterior cultivar se llamaba Gros Michel y entre 1910 y 1950 este hongo acabó por completo con ese cultivar y de hecho, pues tú y yo, Eric, lo siento, no hemos probado el Gros Michel. A lo mejor si investigamos podemos resucitar esa especie. Sigue existiendo en bancos de germoplasma, pero ya no se usa a nivel comercial. Como este hongo, Fusarium, permanece en el suelo durante décadas, y décadas es literalmente décadas, o sea, puede estar hasta 40 años en el suelo, la única estrategia para recuperar una tierra de cultivo es abandonarla, porque ya sabemos que es bastante difícil de desinfectar un hongo. Y impedir que infecte, o sea, desinfectar ya es difícil, e impedir que infecte la tierra también es difícil. Si a nosotros nos cuesta mantener la esterilidad en una placa Petri, en hectáreas y hectáreas y hectáreas de cultivo, pues es inviable. Imagino que utilizar cantidades ingentes de fungicida no sería una opción en ese caso.
En aquel entonces no lo era. Hoy en día, el intentar prevenir con fungicidas que se infecten las plantaciones, en algunos casos puede llegar hasta ocupar el 30% de los costes de producción del plátano. Es decir, que es ponerle como tiritas a un problema mucho más grande y es una solución obviamente cortoplacista. Entonces, bueno, esto, la anterior epidemia, que fue, como digo, entre 1910 y los 50, pues lo que hicieron fue mantener estable el suministro de plátanos. ¿Y cómo hicieron eso? Pues no sé, me imagino que cultivando en otra parte. Pues sí, cultivando en otra parte. Que eso, en fin, de sostenible tiene pues más bien poco. Entonces, a medida que se iban abandonando tierras y utilizando nuevas tierras, pues en los países que dependían completamente del plátano para exportarlo, iba generando pues un caos, una corrupción y de todo. Y de hecho, de ahí viene el término de república bananera que utilizamos hoy en día. Pues viene de eso, de que eran repúblicas que solo vivían del plátano y para mantener el suministro hicieron de todo. Sí, interesante. Yo no lo sabía, la verdad. Yo tampoco. Me acabo de enterar ahora mismo. Pues por suerte, en los 50 y en los 60 se cambió a otra variedad. Una que no era susceptible de infección. Era un cultivar que ya existía de antes. Es más, tenía más de un siglo de edad. No se había obtenido por hibridación, sino que lo habían descubierto en China, es decir, cerca de su región de origen, por unos botánicos británicos. No se utilizaba comercialmente ese nuevo cultivar, que es el que usamos hoy en día, llamado Cavendish, porque la variedad sabía un poco peor, por eso digo que nos habría gustado probar el Gros Michel, y se transportaba peor. Pero por suerte era inmune a FOC1. Pero una pregunta con todo esto. Aquí has dicho que se sustituyó Gros Michel por Cavendish. Sí. ¿Y solamente Cavendish? Sí, solamente Cavendish. Resulta que les funcionó, vieron que era resistente a FOC1 y además, como la habían encontrado en la naturaleza y no por hibridación, pues es decir, de manera artificial, pues tampoco le dieron mucha importancia a buscar más variedades. O sea, es decir, que realmente el plátano que comemos aquí en España y que, no sé, se come en Costa Rica, en Indonesia, es el mismo. Es exactamente el mismo. Hay fuentes diferentes, pero todas dicen que entre más o menos el 40 y el 80% de la producción mundial es esta variedad de plátano. Y si esto lo hilamos con lo que hemos dicho al principio, de que es el cuarto cultivo más importante después del trigo, el arroz y el maíz, pues nos lleva a la conclusión de que el plátano, que comemos nosotros, es la variedad más popular de cualquier cultivo de todo el mundo. Cosa que a priori no es una cosa que nos imaginaríamos. Sí, qué locura, porque muchas veces ahora se escucha el problema que tenemos con esos campos infinitos de maíz, que son todos iguales, homogéneos y son muy vulnerables. Puede venir cualquier estrés abiótico, se los lleva por delante. Estamos diciendo que a nivel mundial solamente tenemos una sola variedad alimentando a... Pues sí, es un Cristo. Además, si lo pensamos, nos podemos imaginar diferentes variedades de uva, por ejemplo. Yo que sé, hay uva de mesa, hay uva de vino, hay uva... Y dentro de la uva de vino, bueno, cada denominación de origen se jacta de tener su propia uva. Lo mismo con las manzanas, hay manzanas de todos los colores y tamaños. Pero de plátano, si lo pensamos, pues solo está el plátano. Y quería aclarar una cosa, el plátano de Canarias y la banana de Costa Rica es el mismo. Es exactamente el mismo. O sea, las diferencias que vemos no se deben a que sean una variedad diferente, sino a cómo se cultivan. Y claro, porque cuando uno lo va a comprar dice, pues parecen distintos, ¿no? Será como que no solamente son los genes lo que influye ahí, sino también... El entorno, sí. El entorno y el prejuicio, porque también sabemos que uno es de España, sabemos que el otro es de fuera, y ahí a lo mejor tiramos más por uno que por otro. De todas maneras, en algunos supermercados, si te acercas al cartelito, pone variedad Cavendish ahí en pequeño. Es una cosa que yo descubrí, de hecho, yendo a comprar plátano, porque personalmente es una fruta que me gusta mucho. Nos tenemos que fijar más, la verdad. Habrá que fijarse, sí. Pero bueno, la verdad es que Cavendish tampoco es que sea una especie ideal. Ya he dicho que es un poco más insípida que Gros Michel y que además transportarla es un poco más difícil. Claro, a mí eso es lo que me sorprende, decir...
oiga, a lo mejor esto como solución de emergencia porque tenemos una epidemia, bueno, que ya podríamos incluso hablar de pandemia, ¿no? Pandemia Totalmente. que está afectando a todos los plátanos, pues cogemos esta variedad que ya existe, no tenemos que ingeniarnos nada nuevo y podemos asegurar el suministro, aunque sea temporalmente, mientras vamos investigando una variedad que sea mejor de cara al consumidor, pero no se hizo nada. Desde los años 60, que has dicho que... No, se tuvo una especie resistente. Además, es que ni siquiera era tan resistente a todo. Era resistente a FOC1, o sea, al Fusarium oxysporum cubense. Pero es que hay más. Hay más enfermedades y hay más hongos que afectan al plátano. Y claro, lo suyo y lo razonable habría sido que se dieran cuenta y que hubieran dicho, pues aunque sea las industrias, de decir, bueno, esta variedad es una solución a corto plazo, pero igual que FOC1 ha diezmado a la población de Gros Michel, puede venir otro FOC o otra enfermedad o otro hongo y diezmar la población de Cavendish. Hongo o cualquier otro, no sé, una bacteria, un virus, ¿no? Bacteria, virus, lo que sea. Y efectivamente eso es lo que ha pasado y es lo que está pasando ahora mismo. La especie que ahora es que es de traca, porque la especie que ahora está afectando a nuestro cultivar es literalmente FOC4, a veces llamada también TR4, Tropical Race 4. Es básicamente otra especie muy parecida, ante la cual pues la planta que seleccionamos antes para tener resistencia a otro hongo, pues resulta que frente a esta no tiene resistencia. O sea que realmente eso se podía haber previsto, ¿no? Es decir, no sé si en ese momento ya se conocía que existían distintas variedades de ese Fusarium oxysporum cubense, pero es algo que se podía haber previsto. Pues sí. Es como que simplemente dieron una patada hacia adelante y literalmente dejaron el problema a futuras generaciones, ¿no? Totalmente. Que bueno, me imagino que esto es un poco irónico que digamos esto nosotros, que seguramente a saber cuántas latas estemos nosotros pegándoles patadas para dejar el problema a las siguientes generaciones. Sí. Pero en este caso sí, se dejó a las siguientes generaciones y ahora resulta que todo el plátano que se exporta en el mundo, es decir, el que se consume en Europa, porque el plátano pues crece en climas tropicales y subtropicales, el que se exporta a Europa es todo Cavendish, completamente. Y sí que es verdad que dentro de los cultivos a pequeña escala que sirven para alimentar a poblaciones y que hacen que sea tan importante el plátano, el Cavendish no es tan abrumador su presencia como en Europa, pero seguimos hablando de que está entre el 40 y el 80% de la población mundial es Cavendish o especies tan próximas que también son susceptibles de las mismas enfermedades. Claro, efectivamente, y además según una estadística que habíamos visto antes, no solamente ya es cuánto se produzca de Cavendish, sino que a nivel de exportaciones, Cavendish es la reina absoluta. Sí, es abrumador. De hecho, cuando yo estaba haciendo un poco de investigación para este episodio, no encontraba datos que me resultaran verosímiles, porque en todas las revisiones y los artículos se empeñaban en decir pues que o todo el plátano que se exporta es Cavendish o cosas absurdas como el 99% o el 95%. Pero resulta que sí. Lo hemos comprobado con la FAO. Lo hemos comprobado con la FAO, que es un poco el equivalente a la Biblia para nuestro grado, nuestra formación. Y efectivamente, es todo Cavendish. Que además el Cavendish, para más INRI, bueno, y el plátano en general, es una especie que se expande de manera clonal. Es decir, la poca variabilidad que tiene por ser solo una es aún menos porque ni siquiera se expande por semillas y puede haber un poquito de variabilidad. No, es todo igual. Claro. Entonces, tu hipótesis inicial con respecto a por qué esta planta, bueno, el plátano Cavendish, bueno, plátano en general, es vulnerable era porque se cultivaba de forma clonal. Efectivamente, cuando empecé a investigar sobre esto, pues lo hice por dos razones. Primero, porque me gusta el plátano. Es una razón importante. Y segundo, porque pensaba que era la expansión clonal la que hacía de este cultivo un cultivo particularmente vulnerable. Y resulta que no es necesariamente el caso.
el problema mayor no es que sea una expansión clonal, sino que es tan abrumador el mismo clon que una enfermedad que lo afecte no tiene nada más que expandirse para afectar al 40%, al 50% de la producción. Bueno, sustituir completamente el cultivo, ¿no? Como ya ocurrió previamente. Sí, como ya ocurrió previamente. Y parece que no hemos aprendido la lección. Ahora, por ejemplo, en Taiwán, entre el 99 y el 2008, se ha reducido a una séptima parte la producción de Cavendish. Claro, precisamente por esto. Hablamos de una séptima parte, pero eso a nivel de dinero es muchísimo. A nivel de dinero, claro. Además, si un mercado, si tú como comprador de repente pasan de venderte 7 a venderte 1, pues te buscas otro. O sea, a lo mejor ha colapsado por completo la exportación. En China está pasando algo parecido. En China están haciendo lo que hicimos conjuntamente, entiendo, el siglo pasado, de abandonar terrenos e irse a terrenos nuevos, cada vez más al oeste. O sea, podríamos decir que China es una república bananera actualmente. Pues sí, se podría decir, pero bueno, esta enfermedad antes estaba presente solo en Asia, el Oxysporum, bueno, el hongo y la epidemia, pero desde el 2019 ha llegado a Sudamérica. Según las fuentes que he consultado, Sudamérica produce más o menos 2/3 de los plátanos que se exportan. Es decir, que la parte grande, lo gordo, todavía no ha llegado. Claro. O sea, que aprovechar para comer plátanos. Bueno, pero algo se está haciendo, ¿no? Algo se está haciendo, no todo es tan apocalíptico. Bueno, según qué fuentes consultes, hay alguna fuente que sí que lo pinta poco apocalíptico, pero bueno. La FAO sí que está haciendo consorcios ahora para empezar a investigar y trabajar en híbridos que sean resistentes al FOC4 en este caso. Claro, porque eso es otra cosa que te voy a decir. Estamos diciendo que este Cavendish, por si no ha quedado muy claro, sí que es resistente a FOC1, que era el que acabó con los cultivos del anterior cultivar, pero no lo es a FOC4, ni a muchas otras enfermedades. Esa es. Que pueden ser emergentes. Muchas enfermedades emergentes, que además en un cultivo que está así, con una proyección tan global, pues cualquier enfermedad... O sea, se tiene que enfrentar a un cultivo que ha evolucionado en Asia, enfermedades en Brasil, enfermedades en India, bueno, India sí que es Asia, enfermedades en África, enfermedades de todo el mundo. Y bueno, esto pasa con muchísimos de los cultivos. Los cultivos en general no se seleccionan para ser resistentes. Los seleccionan pues, con otras características, por ejemplo, que sean enanos, que maduren lentamente, que produzcan mucho. Que sean bonitos a la vista. Que sean bonitos a la vista. Que no se tronchen si pones fertilizante. También. Entonces, esto no es un problema único del plátano, tampoco es único del plátano Cavendish, pero está exacerbado. De todas las enfermedades grandes que se conocen, que pueden causar epidemias, pues resulta que Cavendish es susceptible a todas menos a una, que es la que diezmó al anterior cultivar, a Gros Michel. Entonces, pues ahora toca o mejorar la resistencia de esta variedad o sacar una nueva completamente. Y en eso está trabajando la FAO, que está coordinando diferentes consorcios entre empresas, universidades y agricultores para ver si ahí pueden hacer algo. También tú has leído algo de esto, ¿no? Sobre cómo mejorar la resistencia. Sí, pues justamente había visto trabajos muy recientes realmente donde lo que tratan de hacer es inducir la resistencia en Cavendish utilizando pues otras variedades, bueno, otras subespecies de Fusarium, Oxysporium, que no son patogénicas, para que la planta de forma natural pues induzca la resistencia. Más o menos un poco como cuando hace una planta de forma natural frente a microorganismos con los que desea convivir y por tanto tiene que tolerar y gana una resistencia a los mismos. Bueno, pues hay unos artículos recientes donde sí que hablan de que están intentando inducir esta resistencia y parece ser que luego al ponerlos en contacto con el patógeno se han conseguido buenos resultados.
Esa es otra que nos valdría, en teoría, una tolerancia. Es que el hongo este, además, es que diezma completamente la producción. Una vez se ha asentado en un cultivo, pues no es que te reduzcan un 20% la producción, que ya sería suficientemente grave. Es que ya no puedes producir ahí, por completo. O sea, sí. La reduce a niveles que ya no tiene sentido ni cosechar. Claro. Entonces, si pudiese coexistir con el patógeno, como has mencionado, ya sería una gran ventaja. Aunque solo sería un patógeno de los otros muchos que pueden aparecer. Que pueden aparecer o que de hecho ya existen, porque este es el más, digamos, importante y sobre todo el que más se parece a lo que ya nos ha pasado, pero hay otras enfermedades como el Streak o Sigatoka. Sí, el virus Banana Streak Virus, ¿no? Sí, ese es. No sé cómo es la palabra en español. Streak, no sé, significa racha, pero vamos, no creo que venga de ahí. Sí, pero vamos, que lo ves y hace que los campos de cultivo directamente arrasen con las... Sí. Entonces, hasta ahora, y después de muchos años de investigación, pues no hay ninguna manera económicamente viable de repeler una infección una vez ha sobrepasado un cierto umbral. La única manera de trabajarlo es evitando que se establezca desde el principio. O sea, perdón un comentario, pero estaba justamente consultando esto del Banana Streak Virus. Según la Sociedad Española de Fitopatología, en español el término es virus del rayado del banano. Vale. Como comentario. Pues ya está, ya sabemos otro nombre de virus, otro nombre de enfermedad, que también puede ser la que acabe con este cultivar, porque ni siquiera es tan poco resistente a esa enfermedad. Una cosa que sí que quiero destacar es el caso de Australia. Australia tiene cierta experiencia ya con especies invasivas y con... Como los conejos. Como los conejos. Hizo una guerra contra... No, era contra los emúes. Contra los emúes hizo una guerra, pero sí. Perdió, ¿no? Sí, eso es un poco como que hicieron la gracia, ¿no? Pero sí, como que se dedicaron a matar a emúes, ¿no? Pero los emúes, como son tan agresivos, perdieron la guerra. Esto es curioso porque yo lo descubrí cuando estuve en Australia, así leyendo un poco, y yo le pregunté a mi familia y dije, oye, esta cosa tan curiosa, no sabían realmente de qué era. Entonces no sé si es muy extendido esto, es como más bien como la broma, digamos, que hacemos desde el resto de países y ellos a lo mejor pasan un poco de este tema, pero sí. Pero sí, con los conejos también. Tuvieron un problema importante con los conejos. Pues sí, ya tienen cierta experiencia en ver qué pasa si no controlas enfermedades o si no controlas, en este caso, especies invasoras. Pues estos, en Australia, resulta que sí que han hecho bien el tema de control y está bastante controlado y bastante localizado tanto el virus del rayado, ¿has dicho que se llamaba? Sí. Tanto el virus del rayado como Fusarium. De hecho, han conseguido exterminar el virus del rayado. Y Fusarium está localizado solo en unas cuantas granjas. Bueno, además, si uno va a Australia, verá que en general es muy estricto el tema del tema de importación de cualquier especie exótica. Una de las cosas que te dicen es, si vienes con zapatos y has estado, no sé, en el campo, así como, y están sucios, con barro, demás, y pueden contener semillas, no puedes no sé si no puedes pasarlo, seguramente sea que no, pero por lo menos tienes que declararlo. O sea, que es algo muy estricto. Es algo razonable, además, porque en las, digamos, infografías que saca FAO para concienciar a los agricultores de este pedazo de problema, sale precisamente eso, que el hongo Fusarium puede estar en tu ropa, en tierra, puede estar en tus botas, puede estar en la azada que usas para trabajar el campo, en las ruedas de la maquinaria. O sea, es muy fácil pasar de un sitio a otro. De hecho, por eso está en todo el mundo ahora. Claro, es muy fácil y me imagino que imposible de controlar. O sea, no será imposible controlarlo al 100%, pero bueno, al menos algo hacen, ¿no? Sí, sí. Me imagino que es más fácil si eres Australia. Y eres una isla en medio de la nada. Sí, desde luego. Bueno, pues
La verdad es que el tema es sumamente interesante porque es como has dicho tú, comemos plátano, nos gusta el plátano y sin embargo como que no reparamos en esto. No reparamos en el que si te puedes comerte muchos plátanos y como tiene potasio, ¿no? Sí, ¿cómo es eso de que por radioactividad, ¿no? Puedes morir por radioactividad comiendo miles y miles de plátanos. Hombre, antes morirías de otras cosas, Sí, pero... desde luego que... Pero sí es como lo de las manzanas y el cianuro, sí. Comer manzanas es comer cianuro. Sí. Pero bueno, yo creo que podemos ir como cerrando esta conversación y dejando así como algunas conclusiones claras, ¿no? O sea, yo la primera que diría es, realmente el plátano es estéril. Es triploide, es estéril y las semillas están ahí, pero son puntitos, ¿no? Degenerados, ¿no? Sí, no nos molestan al comérnoslas. De hecho, no se puede llamar ni semilla, en verdad. Por eso nos comemos el plátano tranquilamente. Sí, no, las especies silvestres tienen semillas ahí grandes y no son pues comestibles ni agradables. Y en eso va a haber que trabajar, en buscar otra variedad que sea comestible, que sea agradable y que no sea susceptible a absolutamente todo. Las revisiones más agoreras auguran precisamente el fin de Cavendish, el fin. Entonces, yo creo que esto nos sirve para darnos cuenta de la importancia de prevenir antes que curar. Sobre todo si en este caso curar significa abandonar campos de cultivo y pasar a otros. Una solución que no es nada sostenible. Bueno, y así como una cosa que estaba pensando yo ahora antes de, bueno, seguir con otras conclusiones, si eso supone el fin de Cavendish, yo me imagino que ese hongo que habrá sido seleccionado precisamente porque había mucho plátano y tenía mucho donde infectar, en una posición más desventajosa. Quizás eso pueda afectar también a las poblaciones de este FOC, ¿no? 4. Podría ser, efectivamente. ¿Lo sugieres para que volvamos a Gros Michel? O... Claro, puede ser que a lo mejor podemos volver a Gros Michel ahora que ya FOC 1 ya no tenía nada donde infectar. Es que no sé si infecta otros cultivos, pero bueno, parece que es como bastante selectivo, ¿no? En esto de que un plátano sí y otro no. Y mientras nos ponemos a tope con Gros Michel, FOC 4 vuelve a reducir mucho y entonces luego dentro de 50 años podemos volver a Cavendish. Y así, enteramente en ciclo. Sería un ciclo muy corto, verdaderamente, con solo 2 especies. Si podemos meter alguna más, mejor. Habría que esperar bastante. De todas maneras, lo que planteas sí que es verdad que si se queda sin huésped el hongo, pues en teoría no medraría, a menos que consiga coexistir con otros plátanos, porque eso sí que puede ser que en el caso de Cavendish lo mate, pero con otros plátanos no produzca una enfermedad. Sí, que esté ahí, pero no haga nada, ¿no? O sea, se aproveche, pero sin causar enfermedad. Eso pues. Sí, de hecho eso también pasa en menor medida con Cavendish. Los 2 reservorios más importantes del hongo son el suelo y plantas asintomáticas. Entonces, yo creo que la solución pasa por encontrar directamente otra variedad. Y esto sí que se hace en otros cultivos, por ejemplo, en los que hemos hablado antes, en el trigo y en el maíz, pues, y en el arroz, ya de antemano se están generando más variantes por si pasara algo así, porque sería catastrófico. Y es más, hoy en día se están buscando hibridaciones con especies silvestres porque tienen algunos caracteres que los hemos ido dejando de lado, pero que ahora mismo sí que nos interesa. Sí, las especies silvestres tienden a ser más resistentes que las nuestras que cultivamos, a cambio de ser menos productivas. Pero claro, si seleccionas para que produzca más, pues te dejas estas cosas en el camino. Y en este caso nos hemos dejado en el camino pues la resistencia y seguramente le vaya a costar la comercialización a esta variedad de plátano. Pues muy bien, muy interesante la verdad. No sé si quieres hacer algún comentario más. ¿Comentario final? Pues... La próxima vez que vayas al supermercado, mirad si es Cavendish o no. Si es Cavendish o no, y seguramente sea... Seguramente lo sea. Sea Cavendish. Y nada, os animo a todos los oyentes a hacer hibridaciones y cruces en vuestro jardín. A ver si conseguís la siguiente variante de plátano. Muy bien. Bueno, pues con esto vamos a ir dando por finalizado este segundo episodio de Taza y Tesis. Y nada, simplemente recordar que estamos aquí encantados de que seáis nuestra audiencia y os esperamos en un nuevo episodio de Brotes de Ciencia. Hasta luego. Hasta luego.